La semana pasada hablamos de una iglesia. ¿Quién se acuerda el nombre de la iglesia del que hablamos la semana pasada? Empieza. Bien, bien. Éfeso. Y la iglesia de Éfeso está ubicada en un lugar que se llama Éfeso. Éfeso. Y los de Éfeso se les dicen Efesios. Entonces la carta se llama la carta a los Efesios. Muy bien, muy bien, muy bien. Es una iglesia rodeada. Éfeso era una iglesia rodeada de una multiculturalidad. Y lo asociábamos a Chile, donde estamos rodeados de distintas culturas. Y eso afecta a la nación de una u otra forma. Uno puede decir, bueno, como hablábamos la semana pasada, positivamente porque también traen esto, estas ideas, la alegría de los centroamericanos, conversamos, pero también dentro de esa multiculturalidad hay una afección. De una u otra forma se afecta la nación. Y eso es lo que pasaba en Éfeso, en esta localidad. Imagínense este gran telón blanco como Éfeso, rodeada de multiculturalidad, de muchos dioses, donde cada dios que existía y que los griegos, romanos, incluso a veces los judíos, tenían. Y cada dios de eso suplía una necesidad, o un par de necesidades. Entonces tenía problemas económicos y tenía un dios para eso. Tenía problemas familiares y tenía otro dios. Tenía problemas maritales y tenía otro dios. Y así sucesivamente, una gama de dioses. Y lo que pasa un poco ahora con los católicos. Perdón. ¿Sí? Vamos avanzando. Entonces, en esta gama de dioses, al tiro Luis, solamente quiero terminar de en esta gama de dioses, donde cada uno cumplía su necesidad, estaba la iglesia de Jesucristo, ahí, siendo afectada de una u otra forma por esta cultura que la rodea. Luis, tú dijiste algo. Ahora Como sí, los católicos, lamentablemente, que tienen a San Expedito, que es la plata, Santa no sé cuánto, que es de la llora, la Santa de los milagros, la Santa de no sé, un poco como rescatando eso. Sí. Hoy en día. En la actualidad tenemos mucho de lo mismo. Tenemos mucho que rodea. Entonces yo voy a cierto lugar y le pido cierta cosa, y después voy al otro y le pido la otra. ¿Sí? Es eso, tal cual. Y ellos vivían, este pueblo que se llamaba Colosa, al igual que Éfeso. Hoy vamos a hablar de Colosa, ¿ya? Éfeso estaba rodeado de esto, pero Colosa también. Y la iglesia de Colosa estaba compuesta por personas que se llamaban los Colosenses. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos la iglesia de Colosa, similar a la de Éfeso, en un contexto muy parecido, de hecho estaban muy cerca uno del otro, donde cada dios cumplía una necesidad y la iglesia estaba puesta ahí. Una multiculturalidad, una multireligiosidad, una multicreencia, ¿ya? Algo amplio. Y me acuerdo, en alguna reunión en la que estuve presente, que me tocó presenciar era un proyecto y había invitado, bueno, la gente por supuesto, un pastor de una iglesia evangélica, un cura de una iglesia católica, no había nadie más, pero faltó una machi de los mapuches y faltó quizá un representante del budismo. Me fue imposible no pensar en eso, en cómo en Chile, de hace mucho tiempo atrás, ha entrado esta multiculturalidad. Y no estoy hablando de ahora con los extranjeros de hoy, estamos hablando de las religiones, donde quien encabeza dicho proyecto tiene la necesidad de cubrir espiritualmente en todos para agradar a todos los dioses. En el fondo es eso. Al dios de los cristianos, al dios de los católicos, machi, falta un Buda y falta, no sé, un Gandhi. Claro, un representante de Krishna. No, iba a decir los que creen en el Corán. Musulmán. ¡Un musulmán! Un peligro invitar a un musulmán que profesa la religión, por supuesto. Entonces,
A esta diversidad de creencias se le conoce como politeísmo. Mira, está apareciendo el calorcito y con él las moscas. Ahí se fue. ¿Cómo se llama entonces cuando una persona cree en muchos dioses y va a uno y le reza a uno y después va a otro y le reza al otro y después va acá y le reza a la abuelita que se murió hace muchos años atrás para que le ayude? ¿Cómo se llama eso? Politeísmo. Teísmo viene de teo. Teo es Dios. ¿Le molesta si la... ¿No? Parece que... Ya. Politeísmo. Muchos dioses. Y su fin es agradar a todos los dioses por temor a fallarle a alguno. Ese es el fin. Pero esto es totalmente antibíblico y anticristo. Vamos a la palabra. Como les he dicho otras veces, yo no tengo la verdad. Soy un ser humano igual que ustedes y sé que lo parezco también. La verdad está en esta palabra, que tiene pruebas indubitables, históricas, de la veracidad. Entonces en ella nos basamos y vamos a ir a 1 Timoteo 2:5. Si pueden buscar sus Biblias. 1 Timoteo, Nuevo Testamento 2:5. Quizás la pueden proyectar. Debemos ser cuidadosos porque estamos hoy, más que antes de hecho, pero también muy parecido a lo que hemos visto en Éfeso, en Colosa, estamos rodeados de algo que es relativo. Ya nada es concreto. Ah, ¿tú crees en tal cosa? Súper bien. Dale nomás. Ah, ¿esa flor te va a dar seguridad a tu casa? Sí, claro, plántala. Hazlo, está bien. ¿Tú confías en tu dinero? Ningún problema. Hazlo. Es todo relativo. El niño no se siente niño, quiere ser niña. Ok, que lo haga. El hombre que abusó de una mujer va a la cárcel y cuando va a la cárcel dice, es que ahora me siento mujer. Entonces tiene que ponerlo ¿dónde? En la cárcel de mujeres. Todo es relativo. Ahora, ya nada es concreto. Ni siquiera algo tan concreto como el género, que es lógico. Y la palabra nos dice... No, está en inglés. No te preocupes. 1 Timoteo 2:5. Paula, ¿lo puedes leer? No lo encontré. ¿Alguien lo encontró? Ya, la señora Félix. No. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Justamente. La palabra nos enseña que hay un solo Dios y que además es mediador entre Dios, Padre, y la humanidad. Y no es un santo, no es un hombre, no es una imagen, no es una estatua, sino que es Jesucristo hecho hombre, que vino a la tierra y murió por nuestros pecados. Entonces lo que me pasó a mí en la reunión mencionada pasa también en muchos otros lugares donde supuestamente se cree en el Dios de la Biblia, pero a la vez construyen una imagen o le piden ayuda a alguna estatua o algún familiar que ya no está en esta tierra, lo cual es antibíblico, porque el único mediador entre Dios y la humanidad, ¿quién es? Jesucristo. Él es el mediador, de acuerdo a la palabra, a lo que nosotros creemos. Él es el mediador. Y esto que me pasó a mí en esta reunión, que también pasa en algunos casos ahora, también pasaba en Éfeso y también pasa en Colosa, que era una localidad muy cercana a Éfeso. Así que vamos a ir por lo tanto al libro de Colosenses para poder aprender 3 puntos acerca de Colosenses. Pueden buscarlo. Aquí Colosenses, búsquenlo con tiempo para que podamos seguir la lectura porque son varios versículos clave y muy importantes. Colosenses 1, ¿no? Sí, Colosenses 1.
Colosenses desde el capítulo 1, entonces. ¿Uno? Sí, desde el 1, pero vamos a partir en un momento. Entonces, vamos a contextualizar. Ya, yo les voy a hacer preguntas para poder contextualizar. Cada uno dígame qué se acuerda de lo que hablamos de la iglesia de Colosa. ¿Qué está pasando en general? Ideas generales, ¿qué se acuerdan? Ideas o palabras. Hay un desconocimiento o una pelea interna entre los cristianos judíos por la circuncisión y por las creencias judías. De lo que hablamos. Politeísmo. Politeísmo, ya. Hay politeísmo. ¿Qué otra cosa más saben? Hemos aprendido de Colosenses. Multicultural. Es multicultural. Porque ¿dónde está Colosa ubicado dentro de un mapa? Rodeado de, en el centro de muchas culturas. Oscar, ¿verdad? Sí. ¿Pasa eso en Chile? Sí. No pasa en Chile. Mucho. Y no solo en Chile, ahora últimamente en muchos países más. Contexto. Entonces, multiculturalidad. Y hay un hombre que se llama Epafras. Un nombre no común para esta época, pero sí para aquella. Epafras. Que ve que en su iglesia, en Colosa, la iglesia que era levantado por medio del Señor, enseñando la palabra, le está pasando que la multiculturalidad está entrando. Hay mucha filosofía, mucha cosa mística que está entrando a la iglesia. Las cosas no son concretas y están empezando a ser relativas. Y hay filosofías vanas y cualquier persona se levanta y da un discurso y hay un grupo de gente que lo empieza a escuchar y le cree por la elocuencia. Entonces Epafras, quien es encargado de esta iglesia, se dirige al apóstol Pablo, que está encarcelado en ese momento, y le dice que por favor le ayude a animar a la iglesia a seguir por la sana doctrina. Y es en este contexto que Pablo escribe la carta a los colosenses, el apóstol Pablo, quien no los conoce de vista, pero sí a través de Epafras, que era un siervo del Señor también. Entonces se dirige a esta iglesia, el apóstol Pablo, por escrito, comentando algunas cosas y animando a la iglesia a ser fieles y a no ser confundidos. Y este tiempo es muy fácil ser confundido y es muy similar a lo que le estaba pasando a la iglesia, porque estamos rodeados de un multiverso, de muchas variedades de cosas, y es fácil ser infiel y no ser fiel a Dios. Paola, ¿tú miraste con cara de consulta? No, Ya, no, de concentración. Así que en el Concentración. contexto de trabajo. Súper bien. Por lo tanto, en esta similitud que tenemos con la iglesia de Colosas, hoy día vamos a aprender 3 verdades del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, y que por supuesto nos sirven a nosotros también. Verdad número 1, si lo quieren notar, verdad número 1: Jesús es. Esa es la verdad primera. Jesús es. Vamos a leer Colosenses desde el 1, capítulo 1, perdón, desde el versículo 9 hasta el 18. Les leo. Dice Pablo en la carta: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad del Señor, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, versículo 10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Nos está diciendo que gracias a Dios por el Hijo que hemos sido nosotros sacados de las tinieblas y trasladados a la luz. 14. En quien tenemos redención, en quien tenemos perdón por su sangre, el perdón de pecados. Y versículo 15, y uno de los versículos clave:
dice, Él. ¿De quién está hablando más atrás? Jesucristo. De Jesucristo. Y el versículo 15 dice, Él, Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sigo leyendo. Y Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién? Para Jesús, para Jesucristo. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es Él, es Jesucristo, como leíamos también en Timoteo, el mediador entre Dios y la humanidad. El primer consejo, de acuerdo a lo leído, es que Jesús es el mediador. Dios decidió que en Jesús estuviera la plenitud. ¿Qué es plenitud? ¿Qué me puede decir un sinónimo de algo pleno? Absoluto, completo, todo. Dios decidió que en Jesús estuviera toda la deidad de Dios. ¿Por qué es Dios? Jesús es Dios, tal como el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son uno, una Trinidad. Jesús es. Segunda verdad. No se dejen engañar. Vamos a leer capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes, le está diciendo a los colosenses, al apóstol Pablo, desde la prisión, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto os digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 8. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dentro de las cosas que se hablaban era que Jesús no era Dios, dentro de filosofías huecas, sutilezas huecas. Pero Pablo los llama y les dice, no sean engañados, recuerden que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la divinidad, de la deidad. Algunos versículos clave, versículo 4. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Palabras persuasivas, palabras que convencen.
Versículo 15 también. Perdón, no, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo, pero que no tienen que ver con Jesucristo. Versículo 9 también. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién me puede mencionar el punto 1? Primera verdad. Jesús Es Él. Él es. Él es. Jesús es el mediador. Queremos ir a Dios, no podemos porque cargamos con pecado en nuestras vidas. ¿A quién nos dirigimos? Al Señor. Y por medio de Él llegamos al Padre. Jesús es. Segundo punto. No se dejen engañar por vanas palabrerías, por filosofías que no llevan a nada. Y punto número 3, vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3 desde el versículo 1. Y aquí quiero que ustedes me digan una palabra para darle a este punto. Una palabra clave. Que tiene, de hecho, la tercera verdad, el tercer principio. Lo vamos a leer desde el 1 al 17. Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, aquí está dando una condición. Si pues, o sea, para los que no han resucitado con Cristo, no. Pero aquí les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida estaba escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir entonces, haced morir pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, no hay bárbaro, ni escita, no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Sigo en el 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Larga escritura, mucha enseñanza, pero lo podemos resumir en una palabra:
Y yo hice el gesto y me esmeré para que pudieran Travestir. descubrir. ¿Se entendió? Sí. ¿Cuál es la palabra clave? Revestido, como del nombre. Revestidos, vestidos. Vestido. Tercera verdad, tenemos que vestirnos. Como dice el versículo 12, vestidos, pues, como escogidos de Dios. Y dice, ¿cómo se viste un escogido de Dios? Y el escogido de Dios no se viste con un terno el más caro y camina en la calle porque es hijo de Dios, entonces tiene una altivez especial porque es hijo de Dios. No, la palabra enseña otra cosa. El que es hijo de Dios y se viste como tal es santo, Manso. es manso. Dice, es de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soporta, perdona, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Luego repite, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Habla de paz. El vestirse de Jesucristo tiene que ver con ser como quién, Como Jesucristo. No, como Jesucristo, como Jesucristo. Él nos da una ropa que, como decía la lectura, se renueva día a día. Entonces no hay que cambiársela. Uno se pone la ropa, vestidos como escogidos de Dios, y esa ropa se renueva día a día. Primer principio, entonces, Jesús es, por medio de Jesucristo solamente tenemos acceso al Padre. Ni estatuas, ni rosarios, ni imágenes, ni recuerdos. Jesucristo es el mediador. Porque de lo contrario estoy siendo infiel, obedeciendo por temor a otros dioses para no quedar mal con ninguno. Pero la palabra enseña que solo Jesús es el mediador. O sea, entre la humanidad y Dios, ¿quién está? Jesucristo. Nadie más. No hay nadie recibiendo cartas de peticiones. Señora Fecia, ¿cuál es su petición? Yo venga, yo se la llevo. Solo Jesucristo. Punto 2. ¿Quién me lo dice? no dejar de engañarse por filosofías buenas. No dejar engañarse. No se dejen engañar. Y cuando dice no se dejen engañar, está haciendo referencia a que alguien lo va a hacer por mí o que yo mismo no debo permitirme ser engañado. No se dejen engañar. Yo mismo. O sea, es como que te dice, Grecia, no se deje engañar. Entonces, ¿qué entiende usted? Yo no me tengo que dejar engañar. Es fácil engañar a un niño, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Quién ha tenido la experiencia, la ha visto o sabe? Que es fácil de decirle a un niño, ya, la típica. Ya, no, si este niñito venga para acá, se queda conmigo, ¿cierto? Ya, chao mamá, se va la mamá, y la bobita, no. Es fácil engañarlo. El niño cree al tiro, inmediatamente. ¿Por qué cree? En relación a la experiencia, Porque no la tiene. No sabe si es verdad o no es verdad. Asume que es verdad nomás. Lo asume. El niño, tú le dices, venga para acá ya, chao, déjemelo a mí nomás, yo lo voy a cuidar. El niño asume que es verdad y entra en llanto y se desespera. Entonces, no seamos como niños espirituales que creemos cualquier cosa que nos dicen. Tenemos que conocer la palabra para no ser engañados. O si no, el que no conoce la palabra va a ser engañado. Es un hecho. Y no es que yo le esté deseando mal, es una advertencia. Todos los que no conozcamos la palabra, si alguien no la conoce y no se esmera en pedirle al Señor y buscar y leer, va a ser engañado. Causa, consecuencia. No estudio la palabra, soy engañado. Simple. No tengo experiencias con Dios, no tengo una relación con Dios, voy a ser engañado. Porque ese niño, después cuando es más grande, ya sabe que no es así. Porque sabe que la mamá o el papá no lo dejan así como así, entonces ya le dice, ya tía, sí, ya sé que no. Porque ya sabe. Pero ya tiene una experiencia con sus papás. Sabe que los papás no lo van a abandonar. No se dejen engañar. Y finalmente, vestidos.
Efeso, hablamos el domingo pasado, Colosa ahora, y la Odisea también, que era otra iglesia, no dista tanto del pensamiento actual. Es fácil en este tiempo pensar que entre los hombres y Dios hay otra persona, hay otro ser, otro espíritu, otro símbolo. Es fácil creer eso. Es fácil ser engañado también. Y también tenemos que vestirnos. Es tiempo de estar firmes y ser radicales con la palabra de Dios. No creerle a otro hombre, creerle a la palabra. Y ustedes a su vez transmitir la palabra. Y decirle a la gente, ¿sabe qué, señora? No me cree a mí. Mire, lea usted. Sí, pero es que la palabra la escribieron los hombres. Ah, pero es que usted no sabe el contexto. ¿Me deja explicárselo? Juntémonos en la casa, yo le cuento cómo fue escrita la Biblia. Para que la señora no piense que como fue un libro escrito por hombres, no tiene veracidad. No, hay una historia detrás. Conversemos. Es tiempo de ser firmes y radicales y transmitir eso a la gente. No confundirnos de forma tan fácil como niños. Él es Dios. No nos dejemos confundir y vistamos como hijos de Dios. Terminemos orando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Si gustan ponerse de pie, por favor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ti, Señor, en ti habita la plenitud de Dios.